Saludos chicos. Bueno, iniciamos nuestra última semana de videos y bueno, pues para comenzar quiero contarles una historia. Es la historia, mm, pues a grandes rasgos de George Ohm, que es precisamente quien em, pues da forma algebraica a esta ley que lleva su nombre. Entonces, bueno, para iniciar, pues, quiero comentarles que por allá de 1789 en la lejana Alemania, en el seno de una familia muy humilde, eh, pues nace este pequeño en una familia pues bastante numerosa, pero cuyos padres pues se esforzaron por darle pues una excelente educación, primero a partir de sus propias enseñanzas y después, bueno, buscando la manera de seguirle transmitiendo conocimientos acerca de matemáticas, física, química y filosofía, ¿sí? Ahora, pues dadas las circunstancias en las que él nació y vivió su infancia, pues al final en una familia con 7 hijos, solamente sobrevivieron 3. Uno de ellos, obviamente, es este físico que dio oportunidad pues de realizar estudios, sobre todo en el área de la electricidad. Bueno, pues posteriormente, cuando él pues creció, digamos que en su juventud y adolescencia, bueno, pues no se portaba tan bien que digamos, pero pues al parecer a los 16 años, él pues es enviado a la universidad a continuar sus estudios, pero bueno, ustedes no están para saberlo, pero dicen las malas lenguas que probablemente mostraba muy poco interés en sus estudios y aprovechaba el tiempo, bueno, pues entre otras cosas, jugando billar, bailando y patinando sobre hielo. Entonces, debido al descontento de sus padres, bueno, pues él es enviado a Suiza y pues por su facilidad con las matemáticas, bueno, pues logra precisamente una plaza como maestro en la universidad. A partir de ahí, bueno, comienza a relacionarse con otros compañeros de sus mismas clases, quienes lo motivan precisamente pues a seguir desarrollando esa habilidad nata que tenía con los números. Entonces empieza a conocer trabajos de otros matemáticos importantes de su época y anteriores a su época. Así que sigue sus estudios y pues logra diferentes nombramientos, entre ellos un doctorado que lo hace ingresar pues como docente de la universidad en la que él estaba estudiando. Eh, sus aspiraciones, bueno, pues él pretendía ser precisamente profesor de matemáticas y física pues en una escuela de renombre. Ahora, él empieza a realizar pues sus propios experimentos para pues generar su, pues sus propios resultados, ya inspirado con los estudios que él había analizado acerca de otros matemáticos y físicos de la época. Él empieza a realizar sus experimentos y más o menos en 1825, pues él ya empieza a publicar sus propios resultados acerca de las mediciones de corriente eléctrica y tensiones. Obviamente, entre ellos destacaba la disminución de la fuerza electromagnética que pasa por un cable a medida que este pues es más largo. Entonces, esto le permite darse cuenta que estas características en su experimento hacían que la resistencia aumentara. Entonces, pues imagínense, él seguía ya presentando sus resultados pues ante diferentes personalidades de la época y obviamente pues sus trabajos se siguieron publicando hasta que finalmente publica un libro alrededor de 1827 que se denomina Teoría Matemática del Circuito Galvánico. Y bueno, pues en él expone toda su teoría sobre la electricidad, cuyo resultado más destacable precisamente pues es la ley que el día de hoy vamos a
analizar. Entonces, se dice que esta ecuación, bueno, fue descubierta pues muchos años antes, pero pues él empieza precisamente enseñando una base matemática con el propósito de que los que leían su libro, bueno, pues entendieran el resto de sus estudios. Entonces, pues al final de cuentas todos sus estudios no llegaban como que a convencer a la totalidad de los estudiosos de la época. Entonces, pues no creían que acercarse desde los modelos matemáticos a fenómenos meramente físicos fuera como que lo más adecuado. Entonces, muchos de ellos pues lo criticaron y hasta ridiculizaron su trabajo. Él pues estuvo trabajando de manera temporal en otras escuelas y bueno, ahí le otorgaron otros reconocimientos y otras condecoraciones. Entonces, pues básicamente esta es pues la historia precisamente de George Ohm, como les comentaba. Aquí quiero enfatizar que las imágenes que les mostré pues no son de mi propiedad, pero nos sirvieron como para ilustrar esta parte. Entonces, pues cabe mencionar que aun cuando nosotros ahora ya conocemos como que esta parte de sus estudios y nos parecen importantes y son tomados en cuenta para explicar muchos fenómenos, bueno, pues hacer ciencia en realidad no es pues así como que tan sencillo, ¿no? Sobre todo por la parte en la que estos resultados, bueno, se muestran y están bajo el escrutinio de otros tantos científicos e investigadores. Entonces, pues a veces nosotros tenemos ideas que nos parecen buenas y que a la vista de los demás, pues no pueden resultar del todo. Pero pues no se desanimen, chicos. Ya ven, ahora estamos estudiando la ley de este personaje. Y bueno, para adentrarnos un poco más acerca de esta ley, precisamente, bueno, coloqué esta ilustración en la que pues se muestran las relaciones precisamente que se desglosan a partir de la ley de Ohm. El enunciado como tal de la ley de Ohm nos indica que la corriente que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje suministrado e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. O sea, en otras palabras, o como modelo matemático, pues tendríamos precisamente esta expresión que aparece en la parte superior. Entonces recuerden que la I mayúscula la estamos utilizando para simbolizar precisamente a la intensidad de corriente eléctrica. Las unidades que habíamos manejado precisamente para la corriente eléctrica son los amperes o amperios, como le habíamos colocado las sesiones anteriores, y su símbolo es una letra A mayúscula, ¿sí? Ahora, V representa el voltaje o la diferencia de potencial y obviamente sus unidades pues son los volts o voltios. Y R va a representar la resistencia del conductor. En este caso, de acuerdo al el Sistema Internacional de Medidas, esta resistencia se mide precisamente en ohms y se utiliza la letra griega omega para representar este símbolo. Es una especie como de herradura. Voy a tratar de dibujarla aquí para que ustedes se familiaricen con ella. Entonces, la unidad se representa con un símbolo como este, ¿sale? Y se denomina la resistencia con unidades de ohms. Ahora, de esta misma ecuación, nosotros podemos obtener los despejes correspondientes tanto para V como para R. Es decir, si yo quisiera conocer el voltaje, pues tengo que quitar a R del denominador, la paso multiplicando a la I. Entonces, el voltaje va a ser equivalente al producto entre la intensidad de corriente y la resistencia. Y finalmente, para que yo pueda calcular la resistencia eléctrica de un material, lo que tengo que hacer es dividir la diferencia de potencial o el voltaje entre la intensidad de la corriente que circula precisamente
por ese conductor. Entonces, estas tres expresiones matemáticas de la ley de Ohm, es importante que ustedes las tengan registradas en su libreta. Entonces, eso es como parte de su apunte, ¿sí? Entonces, digamos que a grandes rasgos, la ley de Ohm y el resumen de este video, bueno, pues es básicamente esto que está en su pantalla. Y bueno, en realidad interpretar la ley de Ohm pues no resulta tan complejo. Así es que les voy a leer el ejercicio que ustedes deberán entregar como evidencia de esta primera sesión. Y dice de la siguiente manera, espero que estén listos para anotar. Calcule la resistencia de un conductor que al conectarse a una diferencia de potencial de 12 voltios, deja fluir una corriente de 120 miliamperes. Ok, ¿qué datos tenemos? Pues primero tenemos la diferencia de potencial, que es de 12 voltios o de 12 volts, y la corriente eléctrica que fluye, que es de 120 miliamperes. Recuerden que el prefijo mili, nosotros en las operaciones lo cambiamos por el factor de notación científica por 10 a la menos 3. Es decir, en las operaciones ustedes no van a colocar 120, van a colocar 120 por 10 a la menos 3. Y bueno, deberán seleccionar una de estas tres expresiones para calcular lo que se les ha indicado. Pues manos a la obra, espero sus resultados vía correo electrónico. Buen inicio de semana.